Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver en los términos que señale la ley reglamentaria de los siguientes medios de control de la Constitución local. 1. De la controversia de inconstitucionalidad local que podrá promover el Estado y municipios, así como de los poderes u órganos públicos estatales o municipales para impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan su competencia garantizada por esta Constitución y que provengan de otros diversos poderes u órganos estatales o municipales. El Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias. 2. De las acciones de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas enmendadas de esta Constitución o violen la distribución de competencia que en esta Constitución se establece para el Estado y los municipios, o para cualquier de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado y por los regidores tratándose de normas generales expedidas por sus respectivos ayuntamientos en los términos que determine la ley reglamentaria. Esta acción también podrá promover la Procuraduría de Justicia del Estado. Las sentencias dictadas para resolver una controversia de inconstitucionalidad local o una acción de inconstitucionalidad local que declaren inconstitucional una norma general tendrán efectos generales en todo el Estado cuando sean votados por la mayoría calificada que determine la ley reglamentaria a partir de la fecha que sean publicados en los periódicos oficiales del Estado o de la fecha posterior a la publicación que las propias sentencias ordenen. Artículo 96. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia: 1. Resolver en pleno las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. 2. A través de las salas, conocer en grado de revisión de los negocios civiles, familiares, penales, de adolescentes infractores o de jurisdicción concurrente, que le remitan los jueces. 3. Elegir en pleno cada 2 años al presidente del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo determine la ley. 4. Determinar en pleno el número de las salas, su integración colegiada y unitaria, su especialidad y la adscripción de los magistrados. 5. Conocer en tribunal pleno para resolver en definitiva, a instancia de parte interesada, de los magistrados o de los jueces, qué tesis deben prevalecer cuando las salas del tribunal sustenten criterios contradictorios al resolver los recursos de su competencia, las cuales serán de observancia obligatoria en las salas y juzgados. 6. En pleno, dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las salas y entre los juzgados, de acuerdo a lo que establezca la ley. 7. En pleno, expedir y modificar su reglamento interno para el cumplimiento de las facultades de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia. 8. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de leyes que estimen pertinentes, relacionadas con la administración de justicia y la organización y funcionamiento del Poder Judicial. 9. Conocer en tribunal pleno, erigido en jurado de sentencia, de la responsabilidad de los servidores públicos a que alude el título 7º de esta Constitución. 10. Acordar y autorizar las licencias de los magistrados. 11. En pleno, expedir los acuerdos necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones. 12. Examinar los informes que mensualmente deberán remitir los juzgados acerca de los negocios pendientes y de los despachados. 13. En pleno, acordar lo necesario para la implementación de dispositivos electrónicos necesarios para la realización de la función jurisdiccional. 14. Los demás facultades que las leyes le otorguen. Artículo 97. Corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado: primero, nombrar, adscribir, confirmar o remover al personal del Poder Judicial, excepto el del Tribunal Superior de Justicia y aquel que tenga señalado un procedimiento específico. Segundo, definir el distrito judicial, número, materia y domicilio de cada juzgado. Tercero, crear nuevos juzgados y distritos judiciales previa la sustentación presupuestal para ello. Cuarto, conceder las licencias, admitir las renuncias y sancionar las faltas del personal del Poder Judicial, excepto el del Tribunal Superior de Justicia, y aquel que tenga señalado un procedimiento especial en los términos que establezca la ley. Quinto,
administrar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial. Sexto, elaborar el presupuesto de egresos del Poder Judicial, remitiéndolo al Congreso del Estado para su aprobación. Séptimo, expedir y modificar los reglamentos y acuerdos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial, excepto del Tribunal Superior de Justicia. Octavo, nombrar visitadores judiciales, quienes tendrán las facultades señaladas por la ley. Noveno, examinar los informes que mensualmente deberán remitirle las salas y los juzgados acerca de los negocios pendientes y de los despachos. Décimo, dirigir y administrar el Instituto de la Judicatura como organismo responsable de la capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial. Décimo primero, organizar, operar y mantener actualizado el sistema de la carrera judicial, el cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Décimo segundo, diseñar, integrar y mantener actualizado el sistema de información estadística del Poder Judicial del Estado. Décimo tercero, entregar por conducto de su presidente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Congreso del Estado un informe estadístico trimestral del Poder Judicial del Estado. Décimo quinto, dar su opinión al Congreso del Estado y proporcionarle la información que le solicite, en los casos en que esté tratando la posible ratificación de algún magistrado. Décimo quinto, elaborar la cuenta pública anual del Poder Judicial. Décimo sexto, dictar las medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o de adolescentes infractores. Décimo séptimo, las demás facultades que la ley le otorga. Artículo 98. Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa se requiere 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Tener cuando menos 35 años el día de la designación. 3. Poseer el día de la designación título profesional de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el Estado durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y no haber sido gobernador, secretario de despacho ejecutivo, procurador general de justicia, senador ni diputado federal o local, cuando menos al año previo al día de su nombramiento. Para ser consejero de la Judicatura se requiere reunir los mismos requisitos que se establece para los magistrados, con excepción de la edad, que será de cuando menos 30 años al día de la designación y del título profesional, que deberá tener fecha de expedición de por lo menos 5 años anteriores al día de la designación. Los jueces de primera instancia deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para los magistrados, a excepción de la edad, que será de cuando menos 30 años y el título profesional, que deberá tener fecha de expedición de al menos 7 años anterior al día de su nombramiento. Los jueces menores reunirán los mismos requisitos que se establecen para los jueces de primera instancia, con excepción de la edad y título profesional, que será cuando menos de 27 y 5 años respectivamente. Artículo 99. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados de la siguiente manera. El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado candidato a la magistratura, para su aprobación, la que se realizará previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del Congreso, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la comparecencia. Si el Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones. En caso de que transcurrido el plazo de 5 días, el Congreso rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstendrá de resolver o no se alcance la votación de cuanto menos las 2/3 partes de sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de 10 días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior. Si presentada la segunda propuesta, el Congreso la rechaza, se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto
de cuando menos la mitad más de uno de los diputados asistentes a la sesión. De no reunirse esa votación, el Ejecutivo, dentro de los 10 días posteriores a la celebración de la sesión, realizada la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas que en este procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo. El nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por un periodo inicial de 10 años, al término del cual podrán ser ratificados previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado a ratificar, para un periodo igual hasta completar el periodo total de 20 años previsto por el artículo 94 de esta Constitución. La ratificación de los magistrados deberá ser hecha por el Congreso del Estado y requerirá la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. Con anticipación de 90 días naturales, a la fecha en que expire el plazo del ejercicio del magistrado que corresponda. Si el Congreso no hace la ratificación, se elegirá un magistrado conforme a lo previsto en el presente artículo. Cada magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, rendirá la protesta de ley ante el Congreso. Los jueces rendirán la protesta de ley ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. Las designaciones de los jueces de primera instancia serán por un periodo inicial de 5 años, al término del cual podrán ser confirmados y declarados inamovibles. El Consejo de la Judicatura resolverá sobre la confirmación o remoción con anticipación de 60 días naturales a la fecha en que expire el plazo del ejercicio del juez que corresponda, considerando los informes que se tengan respecto al desempeño de su labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. Los jueces que no sean de primera instancia quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Artículo 100. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros de la Judicatura del Estado y los jueces de primera instancia confirmados serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad. En los casos que éste proceda, sean jubilados en los términos legales o renuncien a su puesto, acepten a desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, Estado, municipios o particular, salvo los cargos en las instituciones educativas o en las asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de la Judicatura del Estado solo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, mientras que los jueces solo podrán serlo por el Consejo de la Judicatura considerando la opinión del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 101. Las faltas temporales de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los consejeros de la Judicatura del Estado serán cubiertas en los términos que establece la ley. Las faltas definitivas de estos servidores públicos se ajustarán al procedimiento que para su designación establece esta Constitución. Las faltas temporales de los jueces serán cubiertas conforme lo determine la ley. Las faltas definitivas de estos servidores públicos se resolverán por el Consejo de la Judicatura, de conformidad a lo dispuesto en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Artículo 102. Ningún servidor público o empleado del Poder Judicial podrá ser abogado de terceros, apoderado de negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni tener cargo o empleo alguno del gobierno o de particulares, salvo los cargos en instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia. Artículo 103. El Poder Judicial definirá y ejercerá en forma autónoma sus partidas presupuestales, las que serán suficientes para atender adecuadamente el cumplimiento de su función. El Consejo de la Judicatura del Estado formulará el presupuesto de egresos del Poder Judicial y enviará al Poder Legislativo para su consideración en el presupuesto de egresos del Estado. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros de la Judicatura del Estado y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable determinada anualmente por el Congreso del Estado. Artículo 104. Los jueces menores serán licenciados en Derecho, tendrán las facultades conciliatorias y judiciales que determine la ley.